continuación presentamos El Debate, un espacio de conversación en torno al mundo de la cultura, actualidad y arte. Descubre a los personajes anónimos y relevantes a través del diálogo con su conductor, Roberto del Campo Valdés. Bienvenidos, para mí siempre es un placer reunirme con todos ustedes. Como siempre, cada semana me encuentro en la compañía de interesantes invitados. Usted nos sigue y nos escucha por www.programaeldebate.cl y nuestras diferentes plataformas. Aprovecho de enviar un cariñoso saludo a la gente de la comuna de Máfil, en la región de Los Ríos, quienes nos escuchan cada martes a las 17:22. En esta ocasión quiero dar la bienvenida a quien es director de la agrupación Automovilistas Unidos de Chile. Con nosotros, don Claudio Argote. Claudio, bienvenido y gracias por aceptar mi invitación a Programa El Debate. Por supuesto, con mucho gusto, Roberto. Gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias a Dios, con alto movimiento, siempre poniendo foco en nuestra actividad gremial. Como comentábamos hace un rato, nosotros tenemos una existencia de aproximadamente 10 años en los que siempre hemos abordado los temas más bien gremiales que muy pocas entidades, por no decir ninguna, enfocan hoy en día. En realidad el automovilista es un ser un poco desprotegido y más que nada pasa por la desunión que nos caracteriza. Claudio, debo confesar frente a usted y frente a los auditores que yo la verdad no tenía idea que existía una agrupación de automovilistas unidos. Específicamente, ¿quiénes componen esta agrupación? Porque cuando hablamos de automovilista nos resulta un término tan amplio como ambiguo. Automovilista para la mayoría de nosotros es cualquier persona que maneja un auto. Pero ¿quiénes efectivamente componen esta agrupación? ¿Quiénes están dentro de esta agrupación? Efectivamente, nuestra agrupación está compuesta por una directiva formada por 4 personas, las cuales son Vicente Faúndez, presidente de la agrupación, Guillermo Rivera, vicepresidente, quien les habla, Claudio Argote como director y Patricio Acosta como director tesorero. AUCH, o Automovilistas Unidos de Chile, surgió aproximadamente en el año 2003, una vez que quedó en boga el tema de las concesionarias, las autopistas urbanas. Esta concesionaria y esta nueva visión de la ciudad, que implicaba carreteras de más alta velocidad, en fin, traía consigo una serie de aspectos un poco más ocultos, que son prácticamente los que vemos hoy en día, aspectos tales como, por ejemplo, las multas abultadas que cobran las concesionarias en el caso de no pago, muchas facilidades, por no decir trajes hechos a la medida. Las concesionarias hoy en día nos encontramos con graves aspectos de falta de infraestructura. La infraestructura que se creó en ese entonces hoy en día ya no está dando abasto. Entonces, todas estas cosas ocurrieron porque los contratos fueron hechos más que nada amparados en el desconocimiento de la gente. Hoy en día nosotros, por ejemplo, estamos más atentos a todo lo que concierne a concesiones viales, en fin, y tratamos de estar partícipes ahí para poder levantar la voz cuando encontramos algún aspecto que no nos convence. Y de una u otra manera sentirse representados. Claro, exactamente. Nosotros. Pero ¿quiénes entran dentro de esta categoría que ustedes llaman automovilistas? En general, tal como dice usted, cualquier persona que hoy posea un auto y que se ve enfrentado a todas las vicisitudes que usted y yo conocemos. Nosotros levantamos temas también como el impuesto específico a los combustibles, la diferencia abismante que hay de repente entre los precios de los parquímetros. No sé si usted sabe que de repente entre una comuna y otra hay una diferencia abismal. Exactamente, y estas nuevas concesiones que se han hecho también en base a estos estacionamientos que hoy conocemos. Exacto, y ese es un tema que nosotros hemos levantado con las autoridades respectivas. Hemos tenido reuniones, por ejemplo, con el entonces presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Claudia Arregada, pero lamentablemente los temas van diluyéndose un poco en el tiempo, en el sentido de que la autoridad generalmente, cuando está con uno frente a una cámara, muestra toda la disposición del mundo de abordar los temas, pero después al otro día ya nadie no se acuerda. Nosotros, por ejemplo, en el caso particular de los parquímetros, quisimos seguir insistiendo con el alcalde, en ese entonces alcalde Arregada,
pero lamentablemente no contestaba los correos, no había forma de comunicarse telefónicamente con él. Entonces nosotros, ese es nuestro espíritu de persistir, seguimos golpeando puertas, llevamos los temas a donde sea, y para ello de repente es necesario trabajar con autoridades o diputados o senadores, haciendo énfasis en que nosotros somos una agrupación 100% política, no nos abanderizamos con ningún partido político ni ningún color. Pero justamente, Claudio, ¿cuáles son los elementos que ustedes tienen para llegar a las autoridades y específicamente para hacer llegar su mensaje y sus demandas? Porque a grosso modo la agrupación Automovilistas Unidos de Chile da la impresión de que no pasa de ser una agrupación compuesta por personas que ejercen lo que en buen chileno conocemos como el sagrado derecho a pataleo. Claro. Pero ¿cuáles son los elementos con los que ustedes cuentan para hacer llegar justamente sus demandas? Más que nada es la persistencia que tenemos como directiva, también con una serie de personas que conforman nuestra agrupación. Hoy en día tenemos prácticamente 3.000 usuarios registrados en nuestro portal www.auch.cl. ¿Y eso se podría considerar como miembros activos de esta agrupación? Lamentablemente no todos, y eso pasa por lo que comentábamos hace un instante, que el automovilista es un ser, llamémosle un ser desprotegido justamente por su poca unión, ¿ya? Cuesta en ese sentido conseguir el apoyo masivo, tal como lo vemos por ejemplo en las protestas de los estudiantes, o como lo que ocurrió en Freirina, lo que ocurrió en Puerto Aysén hace un tiempo atrás, en donde toda una comunidad se unió y, tal como decía usted, hizo uso del derecho a pataleo. Nosotros no somos tan extremistas, si se quiere decir, de bloquear las calles, en fin, llegar a ese extremo, pero sí queremos levantar los temas con el debido respeto y con el debido apoyo de la autoridad. Lamentablemente uno se ve enfrentado a que de repente la autoridad no quiere escuchar a la ciudadanía. Nosotros lo palpamos de esa manera porque llegamos a la conclusión de que es necesario que haya una revuelta ciudadana, de que haya una protesta, para que recién se den cuenta de que hay un malestar en la gente. A veces es necesario bloquear las calles para marcar esa presencia. A veces es necesario. Porque ustedes como agrupación los hemos visto desarrollando campañas de lo que podríamos decir casi un puerta a puerta, repartiendo volantes en las calles, volantes informativos, y marcando también bastante presencia en lo que son las redes sociales. Los hemos visto en Twitter, en Facebook y en algunos medios de comunicación. Pero esto, ¿qué resultado les ha traído? Lamentablemente no el resultado que quisiéramos, porque insisto en que la autoridad, cuando está con uno frente a la cámara de televisión, muestra toda la disposición del mundo, pero después es ahí cuando empieza la verdadera labor nuestra de insistir hasta el cansancio. Claudio, pero cuando hablamos de autoridades, específicamente, ¿quiénes son las autoridades que se tendrían que hacer cargo de estas demandas? Porque a grosso modo se imagina el Ministerio de Transporte, claro, tal vez algunos departamentos de algunas municipalidades, pero específicamente, ¿cuáles son esas puertas que ustedes han golpeado? Por ejemplo, nosotros abordamos distintos aspectos del mundo automovilista, incluso aquellos que no son tanto, como por ejemplo, hace un tiempo atrás tuvimos una reunión con el ministro de Transporte, Pedro Pablo Errázuriz, y fuimos más que nada apoyando una iniciativa que busca, y que ya de hecho se aprobó, que busca que el Transantiago hoy día tenga una mejor infraestructura y conectividad. Por ejemplo, específicamente el tema del Melitren. Nosotros estuvimos participando junto a los diputados que apoyaban esa moción en su despacho, y le hicimos ver, y fue una cosa bien curiosa porque le llamó bastante la atención al ministro de conocer nuestro punto de vista, y que estábamos dispuestos a dejar nuestro auto en casa si la red de Transantiago mejoraba de manera ostensible. El Melitren al que usted se refiere es digamos, una de las soluciones que se han barajado para dar cobertura a lo que son las comunas llamadas rurales, que en estos momentos ya no son tan rurales, porque ya obviamente la urbanización ha llegado a todas partes. Pero en definitiva, para poder acercar y para poder conectar mejor a estas comunas. Pero usted señala un punto bastante interesante, porque da la impresión de que una agrupación de automovilistas
horas está más dispuesta a cuidar su propio nicho, a defender el uso del automóvil y en definitiva a hablar de todo lo que son los derechos que tiene todo ciudadano a contar con un automóvil y a usarlo, porque nadie se compra un auto para no usarlo. Exacto. Pero ustedes están dispuestos a transar en base a solucionar las falencias del transporte público. Por cierto que sí, justamente estamos muy claros en el aspecto de que hoy en día Santiago es una ciudad a la que le queda poca y prácticamente nada de infraestructura vial que soporte la cantidad de vehículos que tenemos hoy en día. Y que cada año se sigue ingresando al parque automotriz. Cada año crece, exactamente. Hoy en día tenemos aproximadamente entre 1.700.000 a 1.800.000 autos solamente en Santiago. Es una tasa de incremento del 25% cada 4 o 5 años. A esa velocidad de crecimiento urge contar con una buena red de locomoción colectiva. Hoy día sabemos que Transantiago está prácticamente afirmado exclusivamente en lo que es la red del metro, y el metro ya está en una situación que está a punto de colapsar. Entonces, o sea, el metro desde la implementación del Transantiago, que el metro ha debido enfrentar una sobrecarga de pasajeros tremenda. Exacto. Lo cual ha ido obviamente en desmedro del servicio tradicionalmente de excelencia que tuvo el metro. Exactamente. Entonces, hoy en día sabemos que por mucho que quisiéramos nosotros contribuir de alguna manera a descongestionar Santiago, la red urbana de locomoción no sería capaz de absorber, no sé, por ejemplo, que un tercio de los automovilistas, redondemos cifras, en 500.000 automovilistas dejaran el auto en casa. Transantiago hoy día actualmente no podría absorber esa cantidad de gente adicional. Pero Claudio, ¿no siente que en este caso nos enfrentamos a un verdadero círculo vicioso? Porque por una parte, los que somos usuarios del transporte público tenemos que enfrentar diariamente problemas de frecuencia, subirnos a micros llenas, atiborradas de gente, con un metro donde uno se sube al andén, y lo digo por experiencia propia, donde uno se sube al andén y tiene que dejar pasar 8 trenes para poder subir a un tren que ya viene lleno. Por lo tanto, se ha incrementado la compra de vehículos justamente de personas que buscan escapar de toda esta molestia. Pero por otro lado, ha aumentado tanto el parque automotriz que el transporte público literalmente no tiene por dónde circular, lo cual lo hace obviamente más lento, y nos enfrentamos al tema de que todos tenemos que salir en la mañana a llegar a nuestros lugares de trabajo, a llegar a nuestros lugares de estudio, y por lo tanto buscamos comprarnos un auto, y si compramos más autos menos se mejora el transporte público. Entonces, ¿cuál es en definitiva la forma de solucionar este problema? Justamente todo lo que comenta usted respecto a la locomoción colectiva y los problemas que hoy enfrentamos, yo también los vivo. En lo personal, hace tiempo que dejé mi auto en casa, y lo que usted describe del metro, de tener que dejar 8 o 10 trenes que pasen, es así. Yo lo veo todos los días. Y justamente ahí hay un pequeño gran detalle, que hoy en día Transantiago está contribuyendo a hacer un incentivo perverso justamente en la compra de mayor cantidad de automóviles. Sabemos hoy en día que buena parte de los automovilistas recurren a la compra incluso de un segundo auto. Si de repente, por dar un ejemplo, el matrimonio, él trabaja en una comuna X y la señora trabaja en otra comuna. Exactamente, que es una realidad constante. Claro. Entonces sabemos que hoy en día la gente está dispuesta a sacrificar algo de su presupuesto y comprar un vehículo y asumir todo lo que ello acarrea. Porque justamente usted señala un punto que es tremendamente importante en lo que ha sido el desarrollo de la sociedad en los últimos 10 o 20 años. Yo me acuerdo cuando yo era niño, cuando yo era más adolescente, existía el auto familiar, donde en ese nos montábamos todos. Exacto. En cambio hoy día existe la mujer con la inserción al mercado laboral, la mujer tiene auto, el esposo tiene auto, y hoy día mucha gente le está comprando autos a los hijos. Entonces hoy tenemos, en un cálculo estimativo, tenemos casi 3 autos por hogar. Y justamente pasa porque de alguna manera cada cual en su grupo familiar busca la forma de evitar que sus seres queridos tengan que enfrentarse a todo lo que comentábamos hace un instante, todas las vicisitudes que acarrea el servicio de locomoción colectiva.
Y eso a la larga es un verdadero círculo vicioso, que si no se pone un atajo y realmente se adopta una postura de proyección de lo que nos espera para Santiago en los próximos 20, 30, 50 años, lo que estamos viendo hoy en día son soluciones parches, si se quiere, pero notamos que falta un real énfasis en la proyección a largo plazo. Si bien es cierto que la actual infraestructura del metro y sus ampliaciones futuras van a ayudar sobremanera, pero es necesario hacer un trabajo bien organizado y que no solamente se enfoque en lo que es el aspecto netamente del transporte. Ello acarrea también hoy en día a que sea necesario adoptar posturas, por ejemplo, respecto a la expansión urbana de Santiago, porque a la medida que Santiago crezca, si no hay una real inversión y una proyección de las redes viales y la respectiva locomoción colectiva, nos vamos a encontrar siempre con que cada vez nuestros hogares están más distantes de nuestro punto de trabajo y nos vamos a encontrar siempre con en el mismo círculo vicioso. Entonces yo creo que todo pasa más que nada por hacer un verdadero plan urbano como corresponde. O sea, en realidad hace falta el trabajo mancomunado de expertos y una real voluntad del gobierno de hacer las cosas como corresponde. Claudio, los hemos visto a ustedes como agrupación siendo bastante defensores, y de hecho ustedes se han cuadrado directamente con lo que es el proyecto de la ley Emilia, que contempla elevar las sanciones a los conductores que causen accidentes y lesiones graves, incluso con resultados de muerte, a todos los conductores que conduzcan justamente en estado de ebriedad. La ley de tolerancia cero, que ya cumplió un año implementada, ¿consideran ustedes que ha sido realmente lo que se esperaba de esta ley? Por cierto que sí, y de hecho es más. Justamente en una de nuestras anteriores reuniones con el ministro Errázuriz, él nos dio una especie de primicia, justamente que ya está por lanzarse este proyecto de ley de la tolerancia cero, y nos pidió la opinión también como automovilistas, y nosotros estábamos en la directiva completa en su despacho, le manifestamos que estábamos 100% de acuerdo. Porque esta ley en un momento tuvo una resistencia tremenda. O sea, ¿cómo era posible que alguien pudiese siquiera plantear el hecho de que uno no pudiera ir a un restaurante y tomarse 2 cervezas, por ejemplo, y salir a manejar en su auto? Hoy día incluso siento que se ha generado hasta un cambio cultural con eso. Antes los que nos tomábamos, y digo nos tomábamos porque yo también lo hacía, claro, nos tomábamos unas 2, 3 copas de vino y bueno, si tan mareado no estoy, por lo tanto igual puedo salir manejando, y con eso pensábamos que no le hacíamos daño a nadie. Y hoy día eso es prácticamente impensable, pero eso no va contra de lo que son los derechos del automovilista. Si lo enfocamos desde el punto de vista de los derechos, podría haber materia sobre la que conversar, pero nosotros nos enfocamos 100% en el aspecto de que de momento que nosotros estamos a bordo de un auto tenemos una tremenda responsabilidad, y esa responsabilidad implica manejar el auto en el 100% de nuestros sentidos. Justamente cuando el ministro nos comentaba este proyecto, nosotros le preguntamos, bueno, ¿y por qué se bajaba la escala a 0,8 grados por litro de sangre? Y él nos decía, y le manifestamos que ¿por qué no llegábamos a 0, como es en Estados Unidos? Entonces nos decía que no, que tenía que ser una escala mínima justamente para poder tener un margen de tolerancia, en fin, pero nosotros siempre partidarios totalmente de que fuera una tolerancia, una verdadera tolerancia cero, ¿ya? Pero por una parte corría en un carril este proyecto bastante bueno, pero por otro las penas que trae o que introdujo esta nueva ley pensamos que no son lo suficientemente severas como nosotros quisiéramos que fueran realidad. Pero una cosa, Claudio, es claro, aumentar las penas, que normalmente cuando uno se enfrenta, conocimos y en este programa también tuvimos a la señora Carolina Figueroa, madre de Emilia,
esta niña de 9 meses que falleció a causa justamente de un accidente provocado por un conductor ebrio. ¿Necesariamente las penas más severas resultan aplicables? ¿Resultan realmente penas que en definitiva desincentivan lo que realmente se quiere lograr? ¿O en muchos casos termina siendo digamos un zapato chino donde finalmente tenemos penas tan altas que resultan poco aplicables? Es que yo creo que, a ver, partiendo de la base de que una persona que decide tomar en un evento social, lo que sea, y luego toma su auto sabiendo que no está en el 100% de sus sentidos, ya hay un grado de culpabilidad o de presunta culpabilidad demasiado grande, y en ese sentido yo creo que si las penas fueran lo suficientemente severas y un conductor ebrio que ocasione un accidente con heridos graves o muerte sepa que se va a ver enfrentado a una pena de años de cárcel, eventualmente lo pensaría 2 veces antes de tomar y conducir. Lo pensaríamos 2 y hasta 3 veces. Claro. Por lo menos las personas que tenemos la capacidad de pensar, porque lamentablemente también tenemos que convivir con ese tema cultural de que no, pero si yo curado hasta manejo mejor, y no, si me tomé apenas 2 cervezas, si yo con 3 piscolas todavía manejo, o sea, todavía tenemos que lidiar con eso, con todo un tema cultural. Exactamente, más que nada falta enfocar el tema en el ámbito cultural, y hay una gran falencia que nosotros notamos y nos ponemos en el lugar también como automovilistas. Falta una real cultura vial, ¿ya? Donde vengan todos estos conceptos incorporados eventualmente desde la escuela, desde los colegios, que nuestros hijos tengan un ramo en que se aborden todos estos temas, como era en nuestra época la educación moral y cívica, y todos los aspectos de cultura vial, de manera que efectivamente esto va a ser un trabajo a larguísimo plazo. Hoy en día lamentablemente nuestra cultura actual opone tanta resistencia, y yo creo que incluso hasta un grado de indolencia, porque nosotros, por ejemplo, si estamos en un evento social y sabemos que nuestro colega, nuestro amigo llegó a un auto y lo vemos que está tomando, ¿por qué no intervenir? ¿Por qué esperar a que esta persona ocasione un accidente y todos los que estuvieron con él en ese evento sientan algo de culpa? ¿Por qué no habré hecho algo? ¿Por qué no le quité las llaves? Entonces, hoy en día esa indolencia es la que, junto a las débiles penas que hoy en día encontramos para quienes infringen la ley en estos casos, son un caldo de cultivo, si se puede llamar de esa manera, en el sentido de que la gente sabe que se va a ver enfrentado a una sanción, eventualmente a una pena remitida, y esos son los contrasentidos que nos llevan a exigir que Ley Emilia sea una realidad. Y en definitiva la gente hoy está dispuesta a pagar la multa. Claro, hoy en día justamente prevalece la multa, la sanción económica, y una eventual muerte se paga con una fianza, una pena remitida, donde la persona que mató a otra está a la semana siguiente tomando té en su casa. Y esas son las inconsistencias que nosotros no podemos entender, como hoy en día nuestros congresistas no le dan la prioridad a una ley de tanta utilidad. Por ejemplo, nosotros abordamos el tema tan simplemente como que a mí no me gustaría en el trayecto a mi casa encontrarme con un caso como el de Emilia. Entonces eso me motiva a mí a exigir, y a nosotros como agrupación, por cierto, a exigir la máxima severidad, y eso va de la mano con la aprobación de Ley Emilia. Entonces duele en cierta manera ver que prevalece, por ejemplo, otros temas, como estaba en discusión la aprobación de la ley de televisión satelital, cuando en la práctica sí va a favorecer a mucha gente, en fin, pero usted considera que hay prioridades, por cierto. Claudio, pero usted ha señalado un punto bastante importante que es el tema de la educación, y con respecto al tema también de la cultura que existe en Chile del automóvil, porque seamos francos, cuando uno se compra su primer auto y uno se sienta detrás del volante,
uno se siente poderoso. Y ojalá yo me comprara el auto más grande para pasarle por encima a todos los que van por adelante. Y nos sentimos poderosos tocando la bocina y pegando esa serruchada, esa acelerada repentina, todo. Pero siente en ese sentido de que ha faltado educación, ha faltado realmente la cultura de que en definitiva el estar detrás del volante no solo es un privilegio, sino que es una tremenda responsabilidad. Exacto. Y nos ha faltado esa cultura del bien común. Falta mucha cultura en ese sentido. Lamentablemente hoy en día vemos que las escuelas de conductores no hacen más que cumplir con el mínimo esfuerzo requerido, en el sentido de que sus alumnos deben cumplir una cierta cantidad de horas, les paguen lo que corresponde y le entregan el pase para ir a rendir el examen en la municipalidad. Claro, pero en ese sentido tenemos que ser tajantes. Yo siento que en este programa siempre lo he dicho, tenemos un compromiso con la información y le pido especialmente que seamos tajantes en este tema. O sea, la mayoría de nosotros, los que somos de esta generación y un poco más atrás, la mayoría aprendimos a manejar porque nos enseñó nuestro padre, porque nos enseñó un amigo y algunos incluso en forma autodidacta. Y seamos francos, hablemos con verdadera franqueza. Yo creo que este es el país donde es más fácil obtener una licencia de conducir. Exactamente. Porque los que hemos tenido la suerte de conocer otras realidades, hemos visto exámenes de conducción en otros países que son, pero realmente yo creo que sale más fácil sacar el título de médico que obtener una licencia de conducir en otros países. Justamente. Y en cambio acá se entregan las licencias como si uno se las hubiera ganado en una rifa. Entonces, frente a eso, ¿cómo se plantea su agrupación también frente a eso? De partida nosotros nos planteamos en que el obtener una licencia de conducir, más allá de ser un derecho, debería ser considerado un privilegio. Y un privilegio para las personas que realmente estén aptas y sean idóneas para enfrentarse a la conducción y todo lo que ello implica. Pero lamentablemente ese es un punto débil y que en la práctica no se fomenta, es todo lo relacionado con la cultura vial que hablábamos hace un instante. Entonces, pero en ese sentido le pido que sea más preciso. ¿Por qué hoy vemos esta verdadera danza, esta verdadera facilidad de obtener una licencia? Que prácticamente, como satíricamente lo digo, o sea, prácticamente como que uno la licencia casi se la sacó en una torta de novia. Claro. Pero ¿por qué pasa eso? Tiene que ver por un tema de recaudación de las mismas municipalidades, pues son las municipalidades las que las entregan. Sí, eventualmente sí, y pasa por la facilidad del examen. Tal como decía usted, otros países tienen una realidad totalmente distinta, donde el examen tiene un grado de complejidad tan difícil que la persona tiene que estar realmente preparada. No, aquí el examen teórico es un verdadero chiste. Aquí es un chiste y de partida el solo hecho de que a usted le den un libro con la respuesta de las preguntas que le van a hacer, exactamente, ya le quita un grado de seriedad tremendo a una tremenda responsabilidad que es subirse a un auto. Potencialmente es un arma de 1000 kilos que usted está manejando a 50, 60 kilómetros por hora y que tiene que tener claro lo que ellos representan. Entonces, hoy en día es un poco risible lo que ocurre hoy con nuestros automovilistas, con quienes obtienen la licencia por primera vez, y usted los ve saliendo de la municipalidad con su licencia en el bolsillo y no sabe ni siquiera estacionar. Exactamente. Entonces, porque acá tenemos que hablar con mucha precisión. El examen teórico es un verdadero chiste, porque a uno le entregan las preguntas antes y uno lo que hace es memorizar las preguntas. Exacto. Y respuestas. Exacto. Yo no sé si algún profesor en este país, un profesor de educación básica, de educación media, de educación universitaria, haría eso para evaluar a sus alumnos. Yo creo que nadie. No. Sin embargo, para obtener una licencia eso es así. El examen práctico es otro chiste. Es otro chiste porque en definitiva lo único que a uno le exigen es saber mover un auto. Exacto. Ni siquiera conocer a cabalidad lo que significa bajar a la vía pública con un vehículo que, tal como usted lo señala, es una verdadera arma. Pero tenemos este examen teórico, tenemos este examen práctico. A su juicio, ¿debiera existir también un examen psicológico? Por cierto.
porque la mayoría de nosotros obtuvo, esperó el día del cumpleaños, los 18 años para poder ir a sacar la licencia. Y tal como le decía, o sea, uno cuando se montó por primera vez en el auto con la licencia de conducir, uno se sentía Rambo. Exacto. Y eso yo creo que pasa hasta el día de hoy. Y eso pasa porque justamente lo que usted dice es muy cierto, porque nos olvidamos de momento que nos subimos a un auto, por ejemplo, que cuando nos bajamos de él automáticamente nos convertimos en peatones. Exactamente. Sin embargo, cuando estamos arriba de un auto vemos al peatón como un ser que molesta, que por qué molesta en una esquina y por qué yo debo detener o disminuir la velocidad para permitir el paso. Cuando logremos cambiar el switch y entendamos que todos tenemos o mejor dicho, debemos respetar a los demás para que nos respeten a nosotros, ahí recién vamos a cambiar un poco la mentalidad. Pero eso es un trabajo sin duda para mucho tiempo, y gran parte de eso va de la mano con un efectivo test psicológico. Ahora, Claudio, hemos hablado de muchos elementos, obviamente causas con las cuales todos estamos de acuerdo, pero ¿cuáles son los métodos que ustedes pretenden utilizar justamente para poder concretar todas estas cosas de las que estamos conversando? ¿Cuáles son los proyectos que ustedes tienen? Tenemos pensado en un futuro lo más cercano posible concretar alguna especie de curso o una especie de asignatura, por llamarlo de alguna manera, y mostrarlo al Ministerio de Transporte de manera que, y al Ministerio de Educación también, por cierto, para que se logre introducir en la malla curricular de nuestros hijos en el colegio, aunque sea 1 hora a la semana o 3/4 de hora a la semana, algo relacionado con la cultura cívica como tal. Hoy día, o lo que era en nuestra época la educación moral y cívica, en la práctica se transforma en otros ramos, en otras asignaturas donde los niños les exigen leer muchas otras cosas, pero notamos que el aspecto cívico, tenemos que crear futuros ciudadanos responsables, y hoy en día exponemos a nuestros hijos a tantos contrasentidos que de repente da pie a que nosotros mismos como padres seamos puestos en tela de juicio si nuestro hijo ve al circular junto a nosotros en nuestro auto que el papá se transforma en un energúmeno detrás del volante, pero sin embargo cuando yo voy caminando con mi hijo, por ejemplo, adopto otra postura. Entonces esos contrasentidos son los que creemos que hay que evitar a toda costa. Y afortunadamente los niños de hoy son tan despiertos que muchas veces son quienes nos llaman la atención cuando vamos al volante. Lo digo en forma genérica. Me ha tocado saber de familiares, por ejemplo, en que sus hijos le dicen: papá, ponte el cinturón. Entonces, si logramos que los niños hoy en día asimilen y absorban todas esas virtudes que el día de mañana los van a transformar en mejores personas, recién ahí vamos a tener una calidad de automovilista a la altura que nos merecemos. Exactamente, y tal como le dice usted, de buenos ciudadanos. Muchas gracias, te doy, Claudio Argote, director de la agrupación Automovilistas Unidos de Chile, por venir a contarnos del trabajo que realizan y por sostener esta interesante conversación. Le deseo el más grande de los éxitos y por favor vuelva cuando quiera a programa El Debate. Muchas gracias, Roberto, por la invitación, y aprovechando la oportunidad dejo cordialmente invitada a los oyentes a que puedan visitar nuestro sitio web. Ahí van a ver muchos de los aspectos gremiales que nos motivan como agrupación. ¿Cuál es la dirección? Nuestro sitio web es www.auch de Automovilistas Unidos de Chile.cl o simplemente www.automovilistas.cl. Y estoy seguro que en este instante hay también muchas personas que seguramente les gustaría participar de las actividades y, por qué no, ser miembros activos de esta agrupación. ¿Cómo pueden hacerlo? Pueden, visitando nuestro sitio, van a encontrar el banner donde está todas las indicaciones para formar parte de nuestra agrupación, y que, por cierto, necesitamos que el apoyo sea masivo para poder seguir adelante con todos estos temas. Nosotros, ¿algún requisito en especial para pertenecer a esta agrupación? Básicamente pedimos el nombre y RUT para tener la certeza absoluta de que son personas reales las que están participando. Ajá. Y no se puedan crear, como en la jerga
de internet se conocen como troles. Exactamente. Entonces nosotros, por eso que, bueno, hace un tiempo atrás tuvimos un importante cambio de nuestra plataforma, y eso significó que tuvimos que pasar de 25.000 usuarios registrados, de los cuales muchos eran troles, a lo que tenemos hoy en día, que son aproximadamente 3.000. Pero sabemos que son 3.000 personas con nombre y root reales. Por cierto, el root es un dato que nosotros protegemos a toda costa, no hay ningún mal uso. Pero que a la vez corroboran justamente para darle esta credibilidad a la agrupación. Muchas gracias, Claudio Argote, por estar hoy acá, y nos encontraremos en otra ocasión y por supuesto cordialmente lo dejo invitado para que nos vengan a contar las actividades y en qué está trabajando la agrupación Automovilistas Unidos de Chile. Muchas gracias, Claudio. Gracias a usted, Roberto. Y así finalizamos otra edición. Los espero aquí la próxima semana. Un abrazo a todos y visítenos y escúchenos en nuestro sitio oficial. Un abrazo a todos y hasta pronto. Ha finalizado un capítulo más de El Debate, programa conducido y producido por Roberto del Campo Valdés. Mantén en contacto con nosotros. Escríbenos a contacto@programaeldebate.cl. Síguenos en Facebook, en nuestra página Programa El Debate. Escucha todos nuestros capítulos en podcaster.cl y visítanos en nuestro sitio oficial www.programaeldebate.cl. Nos encontramos en una próxima edición.